Hermanos, antes que nada, permítanme orar por la predicación mientras sigan repartiendo los alimentos. Amado Señor, te damos tantas gracias por dejarnos llegar a este día, al día domingo, por dejarnos venir a alabarte, a glorificarte, a oír un mensaje que tú quieres darnos, Señor. Te pido, por favor, que tomes este tiempo en tus benditas manos, que sea el Espíritu Santo, Señor, a través de mí, que no sea palabra mía, sino palabra que provenga de ti. Que el mensaje sea muy agradable para ti y que sea entendible para mis hermanos y también para mí, Señor, porque yo lo necesito mucho. Te doy las gracias por las vidas de todos y cada uno de los hermanitos que dedican tiempo, esfuerzo a estar aquí. Y por favor, Padre, bendice este día, lo que resta y el inicio de la semana, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Pues muy bien, hermanos, el tema del día de hoy está fácil, ¿no? Vamos a explicar en 20 minutos la Trinidad. Nada, ¿cómo creen? Hoy es un día... Ay, perdón por esto. Hoy es un día muy importante. Estamos conmemorando o celebrando el Día del Padre aquí en México y en otras partes del mundo. Entonces, pues nosotros también nos sumamos a esta festividad, a este reconocimiento a una figura tan importante como la que es el Padre. Y bueno, vamos a estar viendo varias cosas. La predicación o el mensaje fue dividido en 3 partes. Vamos a ver lo que es el papá del mundo o el papá conforme al mundo. Vamos a ver qué es un verdadero papá, porque hay diferencias entre el papá del mundo y un verdadero padre. Y finalmente vamos a ver al Padre Celestial o el Padre, Dios Padre. Bueno, primero vamos a entrar con lo que es el papá del mundo. ¿Cómo es un papá, hermanos? Bueno, quien tuvieron la oportunidad de estar en una de las últimas oraciones, hice una pequeña reflexión, les dije que era parte de lo que pues si el Señor permitía, y ya permitió gracias a Él llegar al día de hoy, les iba a compartir. Es esta figura del Padre, pero vista a través de los ojos del mundo. Y pues yo también les comentaba ese día, a los que estuvieron en oración, que podemos ver un reflejo de lo que es el Padre terrenal en muchos lados. Uno de ellos son los medios, el arte, el cine, la televisión, porque pues hay una imagen que se está queriendo representar y no nos podemos hacer a un lado. En las últimas semanas también estuvimos hablando de los dioses falsos, uno de ellos el entretenimiento, y nos dimos cuenta, espero, que pues muchos estamos gastando demasiado tiempo en eso, en mantenernos viendo películas, series, etcétera, y pues estamos expuestos a esta imagen del Padre. ¿Qué tipo de padre es el que nos vende el mundo? Bueno, un tipo de padre como ahí los personajes que están viendo en las imágenes, como Homero Simpson, ¿no? ¿Cómo es este papá? Es borracho, es desobligado. Por ahí una serie muy conocida aquí en México, La Familia Peluche, ¿no? Igual Ludovico, un padre que comparte los rasgos de Homero, pero además aviéntense que es muy bobo, es poco inteligente, no es capaz. O qué tal las telenovelas mexicanas, ¿no? El típico papá que no hace absolutamente nada, que está montado muy cañonamente en el machismo y que solamente es hombre si tiene varias mujeres, incluso si abandona, o en muchas ocasiones, abandona a su familia para tener una aventura. O no yéndonos igual tan reciente, esto no es de hoy. Esto de la imagen del papá, pues así como mala onda, desobligado, etcétera, está desde hace muchos años. No sé si algunos conozcan la última imagen, es del Príncipe del Rap, una serie muy viejita de 1994. Es un capítulo muy conocido, un capítulo donde conocemos al papá del protagonista y aprendemos que lo abandonó, que lo dejó solo por muchos años. Entonces esto no es nuevo, siempre se ha en el mundo dado una imagen bastante negativa de lo que es los padres y también se ha demeritado mucho la figura y la importancia de este miembro de la familia.
un pequeño contraste. Anotación, paréntesis, pedí permiso en mi trabajo de tomarle foto al cartel que les había también platicado que pusieron para el día del papá. No me dejaron, entonces tuve que recurrir al internet, pero hagan de cuenta que más o menos allá en el Conrad, donde yo trabajo, que es en un colegio es así. De un lado está el Festival del Día de las Madres. Adornado, las sillas, no cabe ni una sola mamá más en el evento. Y para el Día del Papá, ¿qué pusieron? Una cartulina, un bonito mensaje, ¿no? Y eso fue lo que le pusieron a los papás. No sé si en todas las escuelas sea así, yo espero que no. Pero ahí también nos podemos dar cuenta de cómo vivimos un tiempo en el que la figura del padre está muy relegada, poco valorada. Y eso es muy delicado, chicos. Fíjense, ¿alguien sabe por qué o cómo fue que nació el Día del Padre terrenal? Porque esta es una festividad terrenal, ¿no? O sea, corríjanme, pero creo que en la Biblia no viene como tal festejar el Día del Padre. Obvio nos habla de honrar al Padre, pero no de tal día vas a festejar al papá. Eso es una cuestión humana. ¿Y cómo nació? Bueno, fíjense que en México, como en muchas ocasiones, nosotros nos unimos o nos añadimos a festividades que vienen de otros países. ¿De dónde creen que viene la festividad del Día del Padre? De Estados Unidos. Normalmente adoptamos las fiestas de nuestro vecino más cercano, el vecino del norte. ¿Cómo fue esto? Pues fíjense que esta fecha fue impulsada en 1910 por una mujer que quería que le reconocieran a su padre todo el esfuerzo que hizo por ellos. Era un señor que su esposa falleció y cuando ella fallece se queda al cargo de 5 niños. Y él sacó adelante a su familia. Entonces esta mujer movió todo lo que pudo para tratar de impulsar un día en el que reconocieran lo que hizo su padre y aprovechar para reconocer a todos los demás padres. Aún así, curiosamente, no logró estipular un día, porque a ver, ¿cuándo se celebra el Día de las Madres? 10 de mayo. ¿Cuándo se celebra el Día de los Padres? Un domingo. Fíjense que se estipuló que fuera el tercer domingo de este mes. ¿Y saben por qué es este mes? Porque la chica, lo único o lo más que consiguió fue que pusieran la festividad el mes que nació su papá. Ella quería que fuera el 5 de junio, que es cuando su papá nació, pero no lo consiguió, solamente consiguió que fuera y se estipulara el tercer domingo de junio. Entonces, fíjense la gran diferencia. Mientras esta mujer movió todo lo que pudo y se esforzó porque valoró, entendió y comprendió lo mucho que hizo su padre por ella y sus hermanos, nosotros este día de repente es así como de, es Día del Papá, o ¿fue Día del Papá? ¿Era hoy? ¿Era este domingo? Yo pensé que era el que venía o fue el pasado. Entonces es muy curioso. Ojo, paréntesis para que no digan, el hermano Puga le está tirando a las mamás, ¿eh? Por supuesto que no. Por supuesto que es muy hermoso y las madres merecen todo el amor, sale todo el respeto y toda la honra, porque eso dice la palabra también. Sin embargo, de esa misma manera deberíamos de cambiarnos el chip para poder darle el valor que estas figuras verdaderamente merecen. Fíjense, ¿cuál es la primera imagen que llega a tu mente cuando dicen papá? Quiero que hagas este ejercicio, que te tomes unos 10 segundos, pienses papá y en tu interior, porque no nos vamos a poner ahorita a sacar los traumas, pienses, ¿qué viene papá a mi mente? ¿No? ¿Por qué les decía esto de los traumas? Yo espero que cuando digan papá, te inclines más por una de estas dos imágenes
La del padre que va tomado de la mano de su hijo, guiándolo. Pero a lo mejor la imagen que tienes de papá es otra. A lo mejor la imagen que tienes de papá no es muy bonita, no es la más agradable, ¿sabes? Y es entendible. No vengo a decirte que eres un monstruo, una mala persona, porque a lo mejor cuando dicen papá de repente hasta te empieza a dar urticaria, ¿no? Pero es muy interesante y es parte de lo que vamos a estar viendo. Los niños ya están allá abajo. Tristemente quería hacer rápidamente sí con ellos una dinámica, pero como no están, bueno. ¿Qué piensa un niño cuando dicen papá? Bueno, no están nuestros pequeños para que nos den su propia opinión. Hay un pequeñitito. A ver, pregúntenle. ¿Qué piensas cuando dicen papá, hermanito? ¿O cómo es tu papá? Porque a lo mejor es una pregunta más difícil para alguien tan pequeño. ¿Cómo es tu papá? Bueno. Bueno, Dice que es bueno. Dile, Le da penita. dile, ¿cómo soy? Sóplaselas, hermano, es tu oportunidad. Dile bueno, protector, amable, el mejor. Para muchos, ponga. Nada, no se preocupen. Es que está chiquito, denle chance. Bueno, pues fíjense que cuando preguntaron esto a un grupo de niños, ¿qué piensa un niño cuando dice papá? Se vienen respuestas como las siguientes. Escuchen, de un niño pequeño. Mi amigo, el que siempre está ahí, lo mejor del mundo, el que responde cuando le hablo. Confío en él. Sé que nunca me hará daño. El que cumple promesas. Nunca me va a dejar. Proveedor. El que me da lo que necesito. Protector. El que nunca me va a dejar caer. Mi héroe. ¿Qué Spider-Man ni qué nada? Mi papá es mi héroe. Mi modelo. Mi ejemplo. Y muchas otras más. Estas son cosas que dicen niños de sus papás. Qué hermoso, qué maravilloso. Pero ¿saben qué? Tristemente, en muchas ocasiones, por diferentes razones, esas frases y esas imágenes se van perdiendo, se van distorsionando, ya sea por acciones directas de quien es padre o ya sea por el pasar del tiempo. ¿Saben quiénes son los que tienen más problemas para tener una relación cercana con sus padres? ¿En edad? ¿Quién creen? Los adolescentes. Los adolescentes son los más susceptibles a tener una relación de la patada con sus papás, sin importar, ojo, qué tipo de papá tengan. Podría ser el mejor papá del mundo y los adolescentes normalmente, no es que siempre, ya no quieren estar con el papá. Ay no papá, hazte por allá, ya no me abraces. Ay no papá, es que tengo que ir a la fiesta, ¿cómo me voy a quedar aquí contigo? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Pero eso es una imagen general de lo que dice el mundo de los padres. No muy positiva la imagen. Pero vamos a pasar a la segunda parte. Bueno, ¿qué es un padre verdadero? ¿De dónde podemos saber cómo es un padre verdadero? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿De una revista? ¿De un programa como una película, ¿no? Entrenando a papá. No. El mejor lugar donde podemos saber qué es un verdadero padre y cómo debe ser un padre, evidentemente es la Biblia.
la palabra de Dios. Y aquí van las cachetadas, hermanos varones, discúlpenme, yo no me puse a predicar. Quejas ahí con mi patrón que está en la penúltima fila, ahí con su hijo, ahí le dicen. Vamos a darle. Fíjense, vamos a ver varios pasajes acerca de lo que es un padre verdadero y lo que debería de hacer. Lucas 12:48, un fragmento, el último fragmento, por eso tiene una B, para los que no lo sepan, brevario, paréntesis rápido, cuando se usa una letra en un versículo es porque se partió en cachitos. Entonces vamos a ver la segunda parte de este versículo para que no me digan, hermano, es que le faltó. Sí, ya sé que le faltó una parte, nada más puse la mitad. Dice, a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Y tú dirás, bueno, y ahí donde dice padre, papá, hijos, ¿qué relación tiene? Yo creo que debemos de entender, y Dios lo dice en su palabra, que los hijos son un regalo, es algo dado por Dios. Y yo no sé cómo puedan ver los padres a sus hijos, todavía no soy padre. Dios quiera algún día lo permita. Pero yo creo que un hijo es darte mucho, es darte mucho. Y cuando te dan, dice la palabra que se te va a exigir mucho. Por eso les decía que me disculpen, hermanos varones, no es que yo venga aquí a hacer el decálogo de las cosas que no hacemos bien o que no hacen bien, sino simplemente a recordarnos, porque unos para allá vamos y algunos de ustedes ya están ahí. Entonces es muy importante. Se les ha confiado, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. No es solamente que ya llegó el hijo, sino todo su desarrollo. Y entre más crecen, más ruda se va a poner la cosa. Entonces, se le pedirá aún más. ¿Y qué se le pide? ¿Qué se le pedirá? ¿Qué se le pide a un padre? Pues muchas cosas. Hebreos 13:4 dice, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Una vez más, hermano Puga, no hay papá ahí, nada más estás ahí volándotela. No, señores, bien fácil. En teoría, un hombre no debería ser padre si no está casado. En teoría, ¿no? Entonces, el Señor nos pide muchas cosas, entre ellas que aquellos que son padres y por ende esposos, en teoría, sean fieles, valoren a sus esposas, porque hay consecuencias por no hacerlo. El Señor nos va a juzgar a todos, y cuando hacemos cosas desagradables, no podemos escondernos. Juzgará a los adúlteros y las inmoralidades sexuales. En esta época, en este día en particular, no sé si me vayan a creer, pero de verdad que es cierto, hay parejas en el mundo que no conocen a Dios, que del día del papá le regalan a su esposo cosas que no están bien. Por ponerlo suave, un taco de ojo. Por ponerlo fuerte, no lo voy a decir. Y qué triste y qué delicado y qué torcido debe estar allá afuera para que un matrimonio o una pareja, si es que no están casados, crea que regalarle a su marido o a su pareja en el Día del Padre una revista, un video, una salida a un lugar equivocado, sea un buen regalo, porque es el papá y es el hombre de la casa. A lo mejor no me lo van a creer, pero muchas personas hacen eso. Muchos programas fomentan eso, muchos anuncios. Hay que tener demasiado cuidado. Recordemos que el pecado no solo se comete, sino también se puede permitir, y es igual de malo. Mujeres santas, hermosas, que están al pendiente y al cuidado de la santidad de sus maridos, muchas gracias.
Varón que tienes una esposa y que tu esposa te recuerda y te anima a que no hagas cosas que están equivocadas, no te enojes, no es tóxica, no, te quiere, te ama y te procura. Así que hay que cambiar el chip, señores. No importa cuánto lo digan en la escuela o en el trabajo, lo que importa es lo que dice Dios. Y Dios quiere que tengas una esposa que cuide tu santidad. 1 Timoteo 3:4 dice, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Ándenle. Esta está densa. Un buen padre debe aprender a ser líder, a ser cabeza, y que sus hijos le obedezcan. ¿Con qué? No a medias, con el debido respeto. Y no nada más es para los padres, hay muchos versículos que vamos a ver que traen doble cachetada, porque aquí hay dos personajes, padres e hijos. ¿Sale? Ahorita voy a concentrar en los padres, pero yo sé que a los hijos y a varios personajes que vamos a ver nos va a caer la cachetada, y está bien, porque es para que aprendamos, es para que corrijamos. Esto es delicado porque hay muchos varones casados y con hijos que no les gusta que les faculten, que les enseñen, porque hay que reconocer que por nuestros propios medios nadie gobernaría bien su casa. Pero el pastor, oye, ¿cómo vas? No, pastor, no, a ver, nada más en mi casa no se meta, En la iglesia lo que quiera, pero en mi casa yo mando. Sí mandas. ¿Cómo mandas? ¿Mandas correctamente? ¿Haces tu voluntad o la de Dios? Y si el pastor o un líder espiritual te puede echar una mano, no seamos soberbios. Eso es amor. Lo vamos a ver más adelante un versículo. Corregir es amar. Proverbios 19:18 dice, corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza, no te hagas cómplice de su muerte. Un padre corrige. ¿Cuánto corrige? Toda la vida. No cumple el niño 10 años y lo dejas de corregir, o entra a la universidad y lo dejas de corregir. Lo corriges mientras haya esperanza. ¿Esperanza de qué? De que si no conoce a Dios, lo conozca, de que lo siga. Si tu hijo por alguna razón no quiere saber de Dios, no está en los caminos de Dios y tú no lo corriges mientras él tenga vida, es delicado porque la palabra es clara, dice, te haces cómplice de su muerte. Cuando yo leí esto, preparando la predicación, dije, híjole, ¿y sí querré ser papá? Sí, pero está rudo. Yo me sentiría muy mal sabemos que la salvación es personal, pero me sentiría muy mal sabiendo que no hice lo que me tocaba. Perdón. Ya se me regresó. 2 segundos. Y ahí. Proverbios 13:24. No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. Tan sencillo como eso. Más claro ni el agua. Y el mundo hoy ve a los padres que corrigen como monstruos, como gente que va a traumar a los pequeñitos. No le digas nada, le va a dar ansiedad. No sean así. Tampoco se trata de que linches al muchacho, que lo agarres a patadas cada que hace algo, pero sí debes corregirlo, porque si no lo corriges, podrás decirle 1000 veces que lo amas, pero no lo quieres. Solamente son palabras porque no estás haciendo parte del trabajo que te corresponde. Ya vi varias caras saliendo de aquí. Nos vamos rápido, amor, en la moto. Deuteronomio 6:7. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estén en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El papá debe ser el primero
que lea la Biblia y que les lea la Biblia a sus hijos. En el desayuno, antes de acostarse, está padre el cuento, les cuentas Pinocho antes de dormir, los 3 cerditos, la Caperucita Roja. Léeles también la Biblia. Léeles un capítulo, léeles unos versículos. Tú eres el primordial en esa guía. Tenemos la mala costumbre de dejar ese tipo de cosas a la madre, porque creemos que la crianza es exclusiva de mamá y no, señores. El papá debe ser el primero, el primer involucrado, el primer preocupado en presentarle a Dios a sus hijos. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Es que, hermano, ya no puedo con mi hijo, ya tiene 22 años y no me hace caso. ¿Y cuándo empezaste a querer que te hiciera caso? Hace 2 semanas. No, pues, imposible para Dios nada, ¿eh? Pero más complicado sí, y no hay necesidad. Al niño se le instruye de pequeño. Creemos que los hijos, cuando les hablamos, hagan de cuenta que es una marioneta que hace como en Charlie Brown. ¿Han visto Charlie Brown? Creemos que los niños escuchan y no es cierto, porque los que tienen hijos seguramente lo podrán confirmar. Parece que tu hijo no te oye, pero de repente ya está diciendo lo que tú dijiste, ya está repitiendo lo que tú hiciste. Entonces, no es responsabilidad de ellos, es tu responsabilidad como padre. Y si lo haces bien, el Señor es fiel y su palabra siempre se cumple y es verdadera, y dice que aún cuando esté bien chochito, no se va a olvidar de Dios. Ya cuando esté como mi abuelito paterno, ya tiene 90 años. Cuando esté así como el Genaro, aún así va a seguir acordándose de Dios, va a seguir en los caminos de Dios, pero es una chamba de por vida. Efesios 6:4 dice: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Saben por qué muchas veces los hijos se enojan? Porque cuando les corregimos o les corrigen, lo hacen a su manera, no a la manera de Dios. Porque a veces somos injustos. Porque a veces el niño tira el agua en la mesa y casi lo agarramos a latigazos. Hay que corregir, no como nosotros, sino criarlos y disciplinarlos en el Señor. ¿Y cómo vamos a aprender cómo cría y disciplina el Señor? Leyendo la Biblia, viniendo a los servicios, entrando a varones. Ay, perdón, lo pensé o lo dije, sorry. Entonces, es chamba y cuesta. Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Hay una línea muy difícil de manejar y muy delgada entre corregir y exasperar. Si tú estás pique y pique y pique al niño y más al adolescente, ¿sabes qué va a hacer? Ay, no, iglesia, gracias, bye. Ay, jóvenes, no, ¿por qué otra vez? No lo debes dejar hacer lo que quiera, ¿eh? No. Y tú dices, ¿qué se va a hacer? Que lo sepa muy bien, que tú eres el guía y que tú no vas a dejar de animarlo a que haga, a que lea, a que vaya, pero tampoco lo estés peque, porque vas, y lo dice claro la palabra, lo vas a desanimar, vas a conseguir el efecto contrario de lo que estás buscando. Y eso es dificilísimo. Yo no tengo hijos, pero he visto algunas situaciones y yo pido al Señor que si Él concede que tenga hijos, me dé la sabiduría, porque yo creo que esa es una de las
tareas de un padre más complicadas. El balance entre corregir, pero no llegar a exasperar. ¿Qué más debe hacer un padre? Primera de Timoteo 5:8 dice: el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Les dije que era para todos. Y aquí, mira, aquí en la mollera. Para mí. Tristemente, y lo confieso, hermanos, no soy capaz a día de hoy de llevar la casa yo solito. Así se los digo. Lo digo públicamente. Mi esposa, una quincena de las 2 de cada mes, pone de su dinero. Y eso es triste. Yo le pido mucho a Dios que me conceda la forma, la sabiduría y las estrategias para llevar la casa a cabalidad. Pero también le pido mucha misericordia y sé que, bueno, Él me da chance, pero que tengo que ponerme las pilas. Pero imagínense aquellos padres que de plano ni las gracias dan. Ya tú olvídate del dinero, ni las gracias. Hay que estarles rogando porque suelten un cambio. ¿Difícil? Sí. ¿Requiere esfuerzo? Mucho. Pero debemos hacer esa introspección, infrastructure, perdón, y procurar proveer para los nuestros. Y los tuyos son tu esposa y tus hijos. Sino que somos peor que un incrédulo. Yo pensé que los incrédulos eran lo más chafa, pero según Dios hay un estatus más feo y es peor que incrédulo. O sea, imagínate. Si no provees a cabalidad, Dios dice que eres peor que los que no lo conocen, que los que no creen en Él. Chanclas. Está pesado. Está pesado. Dice 2 de Corintios 12:14, la segunda mitad del versículo. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Y ya iban a decir, ¿ya viste? Los hijos luego colgándose. Mucho cuidado. Un padre que está en espera de que su hijo lo mantenga, sobre todo en una edad donde el padre es el que debería de mantener completamente al hijo, está muy, muy mal. Hay algunas cláusulas, hay algunas, como dicen por ahí, algunos puntos en la ley. Por ejemplo, si papá falta en casa, mamá queda viuda, por supuesto que los hijos varones deben entrarle al quite, pero son situaciones especiales. En situaciones regulares, los padres son los que deben de velar por ese sustento. Y si los hijos dan algo, paréntesis, que debieran también por honor a sus padres, cuando lo tengan, cuando así Dios se los permita, pues qué bueno, alégrate papá, porque tienes un hijo que Dios ha puesto en su corazón el bendecirte con algo, un regalo, un dinero. Pero si no lo da, no estés esperando a ver que llegue tu hijo para cuando hoy tengas 90 años y diga, jefe, iré, ahí está para su pensión. Ya me pasé toda la vida ahorrando para usted. Porque debería de ser al revés. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Proverbios 27 dice, justo es quien lleva una vida sin tacha. Dichosos los hijos que sigan su ejemplo. Es que yo no sé por qué mis hijos no se ven contentos, es que yo no sé por qué mis hijos siempre traen cara de huevo estrellado. A lo mejor es porque su papá no lleva una vida sin tacha. Dije a lo mejor, no dije que esa es la razón. Podría ser. Porque dice la palabra que si eres justo y procuras una vida sin tacha, ¿qué es sin tacha? No es sin lo que están pensando, no sean mal pensados, sino sin error, sin equivocación, siguiendo al Señor. Los hijos van a ser dichosos. ¿Por qué? Porque lo que te ven hacer
van a replicar, seguirán tu ejemplo. Y podríamos seguir aquí con muchos versículos acerca de lo que Dios dice de los padres, pero ahí nos vamos a quedar para que no salgamos a las 3 de la tarde. ¿Y qué pasa cuando no tenemos este padre verdadero? ¿Qué pasa cuando tenemos un padre como en la primera sección de la predicación? Un padre mundano, por ponerle un nombre suavecito. Pues los números dicen que los números son fríos, y yo sí lo creo, que los números no les importan tus sentimientos, lo que tú creas, son números y ya. Entonces vamos a ver rápidamente unas cuantas, poquitas estadísticas. El 80% de los adolescentes en hospitales psiquiátricos provienen de familias rotas, suelen ser menos solidarios y empáticos, tienen significativamente menos capacidad intelectual. El 43% de los muchachos en prisión crecieron en hogares monoparentales, es decir, con un solo padre. El 72% de los chicos que han cometido algún asesinato y el 60% de los que cometieron violación crecieron sin padre. El porcentaje aumenta cuando se refiere a niños y jóvenes de color, es decir, las personas de tez negra o de tez morena. Son más agresivos, tienen menos autocontrol, escaso sentido de culpabilidad. El 63% de los suicidios de jóvenes se da entre muchachos sin padre. El 90% de los niños que se van de casa son de familias sin padre. El 85% de los chicos con desórdenes de conducta proviene de familias sin padre. El 80% de violaciones con violencia son protagonizados por chicos de padres ausentes. Los chicos sin padres protagonizan el 71% de abandono escolar en su secundaria. El 75% de los adolescentes en centros de desintoxicación no conocen a su padre. El 70% de jóvenes internados en reformatorios crecieron sin padre. El 85% de jóvenes en prisión provienen de familias en las que solo estaba la madre. Poquito, leve. Pero el mundo te quiere convencer de que el papá no es tan importante. A Dios gracias que muchas mujeres cuyos varones no se comportaron como debían, salen al quite y sacan adelante hijos solas. Pero que el Señor permita eso, las bendiga y las prospere, no significa que sea correcto. No significa que sea lo mejor. Papá es súper importante. Y eso va más allá de nuestro concepto personal. Pero a lo mejor todo hasta este punto de la predicación, nomás estoy, como dije hace rato, como papá de Charlie Brown, porque en nuestros corazones la imagen que tenemos de nuestro papá no es la mejor. Y el mensaje del día de hoy, en lugar de ser algo bonito, a lo mejor está siendo incómodo, a lo mejor está siendo duro. Pero hermano o hermana, con todo el amor de mi corazón, con todo respeto te digo, sin importar qué concepto tengamos, y me incluyo, de nuestro Padre terrenal, la figura del papá es importante, aunque no lo queramos ver, aunque no lo queramos admitir. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, porque Dios le dio un valor muy importante. Abajito de Dios Padre, en jerarquía, está Jesús, y abajito de Jesús está el varón, el Padre. En un organigrama así van las ondas. Entonces, es muy importante. Hoy queremos honrar a los papás, entonces denme 3 minutos, tal vez más, para honrar al mío. Este es mi papá, por si algunos no lo conocen. Yo lo invité a que viniera. No está aquí. Le dije, voy a preparar el mensaje y va a ser con mucho cariño para ti. Y no está aquí.
Pero hoy es día para honrar a ese Señor. Y ese Señor que están viendo es mi Padre. Y tiene muchas cosas positivas. Ese Señor es la razón de que yo siempre esté riendo. Ese Señor es la razón de que yo haga tantas bromas. Ese Señor es la razón de que a mí no me dé pena, y si Dios permite, no me dará pena abrazar en público a mis hijos, darles un beso en su mejilla, porque eso me enseñó Agustín Puga. Ese Señor no se cansó de llenarme de amor. Y era mi superhéroe, mucho más que el Hombre Araña. Y yo lo tenía en un pedestal. Pero como vimos en semanas pasadas, ¿qué creen? Que eso no estaba bien. Y con tristeza en mi corazón, pero con gloria para Dios, el Señor destruyó ese ídolo. Yo nunca pensé que mi padre me fallaría, se los prometo. Pero lo hizo. Me falló a mí y le falló a mi mamá. Y yo por mucho tiempo, después de eso, le agarré mucho coraje. Y ya sabía de Dios. Y no podía hablar con Él. Y no quería ni siquiera que se me acercara. Pero Dios, como siempre, con amor y ternura, me agarró a zapes. Y me dijo, párale a tu carro, porque ese Señor es tu Padre. Haya hecho lo que haya hecho, sigue siendo tu Padre. Y le mereces respeto y le mereces honra. Jamás voy a justificar lo que mi padre hizo de manera terrenal en el aspecto de decir, sé por qué lo hizo, lo que hizo estuvo bien. No. Pero yo no soy juez de mi padre. No debo ser juez de mi padre. Mírenlo, todo gordito, todo bonito. En mi corazón, yo pido al Señor que así como se compadeció de mí, se compadezca de Él. Y que así sea cuando esté bien viejito. No importa, pero mientras haya esperanza, llegue al Señor. Hoy no vino, pero en mi corazón está aquí. Perdónenme. Dios mediante, tengo mucha fe, gracias a Dios, de que un día una de estas sillas va a ser ocupada por Él. Porque si pudo conmigo, y ese es el otro detalle que me ayudó mucho, hermanos. Porque a lo mejor pueden preguntar, bueno, ¿y cómo ya estás mejor? A lo mejor no al 100, pero mejor. Gracias a Dios. Él me recordó que, ¿qué creen? Que yo soy pecador. Que mi papá no era Spider-Man. Solo era un hombre, igual que yo, capaz de equivocarse. ¿Y qué creen yo? Yo he fallado y nunca se los había dicho, y tampoco le dije a mi esposa que lo iba a decir, pero hoy públicamente, porque ella lo sabe, en nuestro periodo de novios, yo cometí errores. Errores fácilmente comparables a los de mi padre.
Y cuando yo recuerdo eso, ¿qué cara tengo? Y si el Señor y mi esposa aquí presente, te amo mucho, ella ha trabajado conmigo y Dios ha trabajado en ella para que estemos aquí, a Dios gracias, 1 año después, ya de casados. Él puede hacer eso y más con mi papá. Yo no sé qué situación puedas tener con tu padre. Es más, ni siquiera sé si todavía tienes uno. Pero si lo tienes, en amor, te invito a que reflexiones. Yo no soy nadie para decirte qué sientes por tu papá, pero sí sé lo que Dios siente por tu papá. ¿Sabes qué siente Dios por tu papá? Amor. Porque si no lo amara, ya no estaría aquí. Ya se lo habría llevado y a donde todos hubiésemos ido, a donde todos nos merecíamos. Pero es por eso que entramos rápidamente a la última parte de la predicación, al Padre Celestial. Porque quiero decirte o recordarte, porque muchos aquí deberíamos saberlo, que a lo mejor tu padre no es el mejor padre, o el padre que te hubiese gustado que fuera, o a lo mejor ya no está contigo, porque el Señor reclamó su vida porque era suya, pero sigues teniendo un padre infinito, un Padre eterno, un Padre como ninguno, un Padre bien Padre. En la Biblia encontramos el término Abba. En la Biblia hay muchos nombres y muchas maneras de referirnos a Dios. Una de ellas es Padre, tal cual, la palabra Padre. Pero la palabra Padre es más usada como respeto, fortaleza, algo más rudo. Pero el término Abba es un término que expresa un afecto y una relación sumamente íntima. Lo más similar que podríamos encontrar en el español sería papi, papito, como lo que le dice un niño chiquitito a su padre. En inglés, para allá los de los United, creo que hoy no vino Amanda, no la veo, pero sí, aquí está. Oh, hello Amanda. The daddy, ¿no? Ella podría decirnos un equivalente, el daddy, my daddy. ¿Y saben quién usaba este término para referirse a Dios Padre? Jesús. Jesús tenía y tiene una relación tan cercana, amorosa y especial con el Padre, que Él podía hablarle de esta manera. Abba, mi papi, papito. En Juan 14, 7, 9 dice: si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto, a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Yo de verdad esta última la parafrasearía como de, ¿qué onda, Felipe? No, o sea, es muy claro, si conocemos a Jesús, conocemos al Padre y quién es. Isaías 9:6 dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Para aquellos que ya lo sabemos o los que no, Isaías es un libro donde muchas veces, aunque no lo dice literalmente, habla de Jesús. Y Él tiene muchos nombres, entre ellos Padre eterno. Desde el Antiguo Testamento nos están diciendo lo que Jesús le decía a Felipe:
No era nuevo. Si conocías a Jesús, conocías al Padre, porque Él tiene muchos nombres. Él es Padre eterno. Juan 1:18 dice: a Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo unigénito que es Dios y que viene en unión íntima y vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Gracias a Jesús, Jesús es el camino literalmente para conocer al Padre. Él se lo da a conocer a quien Él quiere. Pero ¿qué creen? Todos necesitamos un Abba Padre. ¿Saben por qué nos duele tanto que nuestros padres terrenales sean de tal forma o hagan tal cosa? Porque Dios puso en nuestro corazón de hijos el deseo por un padre como Él. Y nos equivocamos poniendo esa carga sobre nuestros padres terrenales. No les restemos la responsabilidad que ya vimos en el segundo bloque. Como padre hay muchas cosas que deben hacer. Sin embargo, hay algo que no pueden hacer, y es más, ni siquiera deben pretender hacer, y eso es ser Dios, porque no pueden. Tu papá terrenal no es Dios. Juan 12 dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho de ser hijos de Dios. Aquí habemos, gracias a Dios, muchas personas que ya creemos en Él. Y dice la palabra que si lo recibimos y creemos en su nombre, tenemos un derecho maravilloso, y es de ser hijos. No significa que Jesús sea el único que puede tratar a Dios Padre con esa fraternidad, cariño y cercanía. Tú, si crees en el Señor, si has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, hoy puedes acercarte a tu Abba Padre. Papi, papito, aquí estoy, te necesito. Necesito amor, protección, provisión. Y tu Abba Padre que está en el cielo, créeme, que te dará todo eso y más. Gálatas 4:6, ustedes ya son hijos, Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Les decía alguna vez, hacemos mucho de repente de lado a Dios Espíritu Santo, y Él también está involucrado en la ecuación. Dios Padre, Dios Hijo, Señor Jesús, Dios Espíritu Santo. La bendita Trinidad nos da esa oportunidad. El Espíritu clama, papi, Padre. Oseas 11 del 1 al 4, desde que Israel era niño yo lo amé, de Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí, ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaban incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín, yo fui quien lo tomó de la mano, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo traje con cuerdas de ternura, lo traje con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Dios no es un padre cruel. Dios es un padre tierno. Dios es un padre amoroso que, a pesar de que en muchas ocasiones nosotros somos los que somos necios, como dice este extracto, y no le hacemos caso y hacemos todo lo que no deberíamos, Él con ternura y con amor sigue siendo ese padre. Mateo 12:27, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Lo decíamos hace un momento. Juan 5:19, entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Jesús nos presenta al Padre, porque esa es la voluntad del Padre, y Él es un Hijo obediente. Y Él quiere que conozcamos a este Abba Padre. Juan 14:2, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes, voy a prepararles un lugar. Ya estamos terminando, hermanitos. Dice que en el hogar de Dios el Padre hay muchas viviendas.
Y gracias a Dios, una de esas viviendas es tuya, si has creído en Él. Y tienes todas las cosas y te las ha dado y ha preparado un lugar para ti. Pero ¿qué crees? Debemos tener esperanza, como les decía, porque hay muchas viviendas. Y si seguimos vivos y si el Señor todavía no ha regresado, significa que todavía hay cupo. Y que todavía puede salvar a muchísimas más personas. Por eso no te rindas, por eso no dejes de hablar de Él, por eso comparte su evangelio. Porque todavía no está apartado todo. La casa de Dios no es la unidad de San Buenaventura, a pesar de que San Buenaventura es la unidad habitacional más grande de toda Latinoamérica, hasta donde yo me quedé. Es miles de veces, millones de veces más grande. No te rindas. Finalmente, no lo vamos a leer porque es muy amplio. Lucas 15, del 11 al 32. Un extracto de la Biblia que nosotros normalmente conocemos como la parábola del hijo pródigo. En muchas ocasiones he oído, hermanos, cambiarles el nombre. Ya no iba a chillar. Mi mamá, señores, sí vino. A Dios gracias. En la parábola del hijo pródigo es la historia, voy a aprovechar que está mi mamá, voy a hacer rápido, resumen. Es una historia de la Biblia donde hay un padre que tiene 2 hijos y uno de ellos le pide su herencia, lo que le corresponde, y el padre muy amorosamente cumple con su deber, le da su herencia. ¿Y qué va y hace este hijo? Va y la despilfarra, la gasta en puras cosas que no, y cuando está básicamente en la calle y en la podredumbre, se acuerda, que yo tenía papá, ¿verdad? Y dice, yo creo que si regreso, mi papá, para parafrasear, porque no dice esto exactamente la Biblia, pero pues no creo que mi papá me reciba con los brazos abiertos por lo que hice, pero por lo menos como uno de sus criados sí me va a tratar, así como uno de sus empleados sí me va a tratar, de eso estoy seguro. Y va y regresa a su padre. No vamos a leer todo el capítulo, pero sí extraje una parte que dice, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Eso quiere decir, hermanos, si hacemos un análisis, que muy probablemente, eso no lo dice la palabra, pero es muy probable, que el papá día con día estuviera esperando a que su hijo regresara. Porque desde muy lejos lo vio, probablemente lo vio desde un lugar muy alto, para que a la lejanía alcanzara a verlo. ¿Y qué hizo? Se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y eso haríamos todos los padres, ¿verdad? Si nuestros hijos hicieran algo que no nos gusta. No, normalmente es que él venga y me pida perdón. Yo no le voy a hablar. Que se me hinque y que me pida perdón por todo lo que hizo. Pero en esta parábola, en esta historia, vemos el carácter de Dios. Que lo que hizo fue, se compadeció y corrió a encontrarlo y no le reprochó. Salió corriendo, lo abrazó y lo besó. Porque estaba muy contento de que por fin su hijo había regresado. Les decía que muchas veces he oído esta parábola, se llama el hijo pródigo, pero he escuchado a varios hermanos cambiar el nombre y me gusta mucho más, porque el personaje principal de esta historia no debería ser el hijo, debería ser el padre, y debería llamarse la historia del buen padre, del padre pródigo, porque eso hace un padre, un verdadero padre. Yo hoy le quiero dar las gracias a mis 2 padres, a mi Agustín, pero sobre todo a mi Dios, a mi Señor Jesús, porque hoy no tengo un padre, tengo 2. Y a Dios gracias por eso.
Y espero que el mensaje les haga recordar la importancia increíble que tiene el Padre, aunque no lo queramos ver. Aunque el mundo día tras día nos dé otra idea, porque no importa lo que se diga allá afuera, si no importa lo que dice Dios y lo que dice su palabra. Bendito sea Padre. Felicidades en este día que usamos para recordar, pero que no sea hoy, que todos los días sea día del Padre Celestial. Vamos a orar. No, perdón, tenemos una pequeña sorpresa para todos los papás.